Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, en reunión entre la embajadora Laura Dogu y el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, ratifican que Honduras mantiene relaciones diplomáticas sólidas con Estados Unidos. Cancillería anuncia que seguirá luchando para que se extienda el TPS para hondureños en Estados Unidos. Gobierno busca administrar las casetas de peaje de la carretera CA5. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Gracias por estar con nosotros. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a usted que se informa con este su espacio, jueves 27 de octubre. Conozca antes más de las noticias que conforman nuestros titulares. En presencia de sus hijos, desalmado hombre mata a golpes a su compañera de hogar en Choluteca. Dengue sigue causando estragos en el país. 2 niños permanecen en cuidados intensivos. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Tras reunirse con la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, asegura que las relaciones diplomáticas entre ambas naciones siguen sólidas a pesar de que se estén enfrentando ahí en las redes. Tras reunirse con la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, aseguró que las relaciones entre ambos países nunca han estado rotas. Básicamente el compromiso es que estamos en sintonía, que coincidimos en el propósito y que lo que vamos a hacer es, como te digo, mantener comunicaciones claras para que podamos seguir trabajando juntos en ese propósito fundamental, que es tener una Honduras más justa, más próspera, más pacífica. Son muy buenas las relaciones con Estados Unidos en este momento. La vicepresidenta Kamala Harris estuvo aquí para la toma de posesión de la presidenta. Hemos tenido la visita de un sinnúmero de altas autoridades norteamericanas que han venido a interactuar aquí con nuestras autoridades en Honduras. Este primer acercamiento entre el gobierno y la diplomática norteamericana después de la crispación generada en las últimas horas es lo que debe de prevalecer, porque entre ambas naciones existen muchos intereses de por medio. Bueno, yo creo que lo que el pueblo de Honduras espera es que haya un diálogo y un entendimiento. El ejercicio de empatía que mencionó hoy en la mañana el ministro Rodolfo Pastor fue absolutamente beneficioso para las relaciones entre ambos países, y yo creo que lo que es importante es establecer un canal de diálogo permanente, importante y con resultados para ambos pueblos. Para este lunes, el canciller de la República, Enrique Reina, citó a la embajadora Dogu. En dicha reunión se esperan que las diferencias presentadas pasen al olvido. Nosotros como empresarios queremos que exista esa estabilidad, esta diplomática entre las naciones, y en este caso pues sabemos, porque no es algo que se desconoce, que los Estados Unidos es la nación que más apoyo le ha brindado a la población hondureña, al Estado hondureño. Recordemos la cantidad de hondureños viviendo en los Estados Unidos. Envían $1 millón al día por hora. Estamos hablando de más de 23, 24 millones de dólares al día en remesas. René Amaya, 11 Noticias. Bien, ¿qué ha dicho la embajadora en las redes, compañeros? Dice la embajadora: gracias a Rodolfo Pastor, el secretario de la Presidencia, por la buena conversación sobre nuestras relaciones bilaterales. Esto es después del pleito con el canciller.
Esperamos seguir apoyando a la presidenta Xiomara Castro en sus esfuerzos por combatir la corrupción, promover derechos humanos y mejorar el acceso a la atención médica. Bueno, parece que van a dejar de pelear. Está bueno. Bien, sigamos. También se reunió con el ministro, ha estado activa la embajadora después de que le dijo de todo al gobierno de Honduras, junto a la subsecretaria adjunta de Mendra, sostuvimos fructífera reunión con el general Savillón de Seguridad, donde tocamos temas de interés mutuo para Honduras, para Estados Unidos, la bandera gringa primero de los Estados Unidos y luego la bandera catracha de Honduras. ¿Cómo podemos seguir cooperando para mejorar la seguridad ciudadana en la región? Aunque ayer en Eje Escrito decían ahí que invertir en Honduras no era bueno, pero ahora las cosas están cambiando. Qué bueno, es lo que ha dicho la embajadora, que junto a la subsecretaria adjunto del Departamento de Estado, Mendra, sostuvo fructífera reunión con el general Savillón, que es el ministro de Seguridad, donde tocamos temas de interés mutuo para Estados Unidos y Honduras y cómo podemos seguir cooperando para mejorar la seguridad ciudadana en la región. Bueno, qué bueno. Ojalá mejoren las cosas entonces. Por otro lado, según diputados de Libre, la Embajada de los Estados Unidos intentaría ingerir en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dice Fernando Arteaga. A criterio de diputados de Libertad y Refundación, con las claras intenciones de los Estados Unidos de generar incidencia en distintos temas de suma importancia en el Congreso Nacional, no extrañaría que quisieran convencer a diputados para ser influenciados a la hora de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros tenemos un compromiso con los hondureños, somos respetuosos de la Constitución de la República y digamos, ni los Estados Unidos ni ningún otro país del mundo le va a ordenar a la bancada cómo votamos o no votamos en el hemiciclo del Congreso. Diputados del Partido Salvador de Honduras consideran que no se debe de permitir este tipo de injerencias. Tampoco creo que la embajadora quiera poner magistrados para la próxima Corte Suprema de Justicia. Lo que sí considero es el hecho de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia salga manifestando que hay dos recursos. La oposición nacionalista considera que este tipo de rumores son para distraer a la población hondureña. Estrategia más de Libre por querer desestabilizar la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia, donde son los 128 diputados, que hemos de generar un acuerdo por el bien de Honduras. Otros consideran que esta tensión generada por los Estados Unidos es para continuar favoreciendo los intereses de sus empresas transnacionales. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Los empresarios de la zona norte del país hacen un llamado a las autoridades y a la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, a mantener diálogos cordiales. El sector empresarial de la zona norte del país llama a un diálogo al canciller de la República, Enrique Reina, y la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, porque consideran que es necesario crear un ambiente de confianza con la representante norteamericana, que también ha hecho señalamientos positivos. Diálogo, ¿verdad? Al gobierno y a la embajada para que puedan, mediante el diálogo, pues solucionar algunas diferencias que existen. Apreciamos mucho las declaraciones de la embajadora y sentimos que algunas de sus posiciones son muy acertadas. El tema, por ejemplo, del sector energía lo consideramos oportuno. También consideramos que el tema de la invasión de tierra, ¿verdad? es oportuno. Diferimos en algunos, como el tema de la sede. Para el ex embajador Alden Rivera, este tipo de discordia debe de tratarse hablando en persona y no a través de redes sociales. Tenemos que tratar de mitigar un poco esa comunicación que se da a través de redes sociales, a través de tweets, y tratar de que sea el diálogo y la comunicación directa, la comunicación privada, como se ha hecho tradicionalmente, la diplomacia ortodoxa. De ese debería ser el mecanismo para poder atender inquietudes, atender cuestionamientos y tratar de resolver situaciones que afectan las relaciones comerciales, las relaciones políticas y las relaciones de carácter geopolíticas entre Honduras, Centroamérica, Estados Unidos. Para el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, esta confrontación no pasará a mayores porque ambas partes llegarán siempre a acuerdos. Debemos olvidar una cosa. La embajadora de Estados Unidos defiende los intereses de su país y los intereses de los capitalistas estadounidenses. El gobierno de Honduras defiende los intereses del pueblo de Honduras.
Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Mientras tanto, Luis Redondo considera que es urgente que Honduras establezca relaciones diplomáticas también con algunos países del continente asiático. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, dijo estar claro en que el futuro de las relaciones diplomáticas y comerciales de Honduras es en el continente asiático. Por eso, desde ya, trabajan en realizar importantes convenios en relaciones bilaterales. También Asia, el mundo está viendo diferente ya los sectores. La América Latina olvidada, ahora cuenta, y eso es sumamente importante. Por esa razón es que nosotros hemos estado haciendo algunos convenios y acuerdos porque sabemos lo que va a venir. Con esta reacción hay quienes deducen que esto gira en ruta de fortalecer relaciones con China ante la problemática con los Estados Unidos. Sin embargo, diputados del PSH no ven propicia la opción. China solo invierte en donde va a sacar algo. Si hay alguien extractivista, son los gobiernos chinos. Al igual que los demás gobiernos, aquí realmente lo que hay que hacer es establecer mejores posibilidades de relación con los que ya conocemos. Sin embargo, los nacionalistas consideran que sería un error garrafal continuar el conflicto con los norteamericanos. La realidad es que casi 2 millones de compatriotas viven en los Estados Unidos y más de 58,000 están con el TPS y necesitan una renovación del mismo. Desde Libre consideran que Honduras debe mantener relaciones abiertas con todos los países y debe de haber siempre un respeto. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Las Naciones Unidas ya enviaron una nueva propuesta al Poder Ejecutivo para la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad al país, la CICI. Naciones Unidas ya remitió a las autoridades hondureñas un nuevo borrador sobre las condiciones en la que se podría instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en el país. Entiendo que esta carta ya estuvo recibida de parte del gobierno de Honduras. Yo entiendo que esta carta ya está en la mano del gobierno de Honduras. ¿Qué falta ahora? ¿Cuáles son los puntos exactos que están retrasando la negociación? Yo pienso que las negociaciones están saliendo muy bien. El ministro Pastor también lo ha indicado muy bien. A seguimiento de la reunión entre el secretario general y la presidenta Xiomara Castro, se desarrollaron una serie de reuniones técnicas de seguimiento. Sobre la base de esto, hay una nueva versión. En esta nueva propuesta, las Naciones Unidas solicita al gobierno que la CICI tenga independencia para investigar actos de corrupción de los últimos 4 periodos de gobierno. Lo que yo sí tengo información es que lo que está obstaculizando el proceso es básicamente las capacidades que va a tener. No es un tema de legislación que esté pendiente, no es un tema de legalidad, de la institucionalidad. El tema de fondo es las atribuciones o potestades que se le va a dar. Al parecer, las Naciones Unidas están de acuerdo con la figura del querellante adhesivo, el que se encargará junto al Ministerio Público presentar los casos de corrupción ante los órganos operadores de justicia. Realmente la CICI es algo sumamente relevante para el país, ¿verdad? En Honduras hay redes de corrupción que han gozado de impunidad, ¿verdad? Y Honduras necesita avanzar rápidamente para desestructurar esta red de corrupción. Otros sectores piden a las autoridades de gobierno que respondan a la brevedad de esta nueva petición para que esta misión de apoyo se pueda venir a instalar en el menor tiempo posible al país. René Amaya, 11 Noticias. Mientras tanto, el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana Mercado, informó que por ahora la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras se proyecta para el próximo año, pero que está la voluntad y ya solamente falta la firma de la Carta de Entendimiento. Antes de que finalice el año nosotros vamos a tener buenas noticias. ¿Se va a instalar? Este año es imposible porque hay un proceso. Ese proceso implica, mira, entre otras cosas, lo siguiente. Primero, que se firme el convenio. Bueno, primero tenemos que firmar el memorándum de entendimiento. Después nos ponemos de acuerdo a negociar el convenio. Una vez que firmemos el convenio, tiene que ir al Congreso Nacional a aprobarse. Tiene que publicarse en el Diario Oficial de la Gaceta. Después debe ir a depositarse a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Después de eso hay un concurso internacional para escoger los juristas y una vez que estos estén ya seleccionados, que enviárselos a la presidenta para que se pongan de acuerdo en su nombramiento. Hacemos un alto en las noticias, vamos al deporte con nuestra compañera Rosa Alvarado. Rosa, buenas noches.
noches, muy buenas noches tenga usted este jueves. Sin duda alguna que han surgido varias informaciones, varias actividades deportivas este día, incluyendo la actividad de nuestra selección nacional en partido amistoso. Y bien, les comienzo hablando acerca del partido amistoso que la selección nacional, dirigida por Diego Vázquez, ha perdido 1-0. Tuve la oportunidad de conocer un poco más de cerca información sobre cómo se había desarrollado el partido y déjenme decirles que según nuestras fuentes, los 90 minutos fueron jugados de una manera mejor a lo que se ha visto con la selección nacional anteriormente. Claro, no está la presión del público, no está la presión tampoco de los medios de comunicación y lo que vayan a decir. Lo cierto es que estaba llegando ese único tanto. Almoez Ali fue el único que anotó en este partido, fue al minuto 60, aprovechó un errorazo defensivo y luego pues con un remate colocado venció la portería de Luis López, pero sí fue un partido muy parejo. De repente pues los diferentes medios de comunicación también replican esta información, pero en su 11, déjeme contarle que Honduras salió con Luis López, Omar Elvir, Denil Maldonado, Carlos Meléndez, Marcelo Pereira, Joseph Rosales, Héctor Castellanos, Jab Baptiste también, Carlos Mejía, Ángel Tejeda y Jason Mejía. Fueron los titulares para el equipo hondureño. Entonces, el próximo rival ya es Arabia Saudita. Estos partidos significan la preparación de cara al Mundial de 2022 y obviamente pues enfrentarse contra Qatar da alta relevancia por el hecho de ser este país el anfitrión de la próxima cita mundialista que estamos próximos a arrancar. Ahora bien, me salto a otros deportes porque le comento que Teófimo López, el boxeador, tiene pactada ya su próxima pelea para el 10 de diciembre contra José Pedraza. Esto según lo confirmado por Top Rank Boxing a través de sus redes sociales. 25 años para Teófimo, su rival tiene 33. Teófimo 17 victorias, 13 de ellas por nocaut. Y bueno, le cuento que su rival tiene 29 peleas, 14 de ellas ganadas por nocaut, en donde ha perdido 4 y solamente una de ellas por la vía del knockout. Y esta pelea se estará yendo hasta los 10 rounds en la categoría de peso welter junior. Y recuerde que más adelante se nos viene Marlon Mejía para continuar hablando del ámbito deportivo. Esto es todo por mi parte. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial. Ya seguimos con más aquí en 11 Noticias Estelar. Continuamos. La Cancillería de la República dio a conocer hoy sobre la conclusión desfavorable en el caso Ramos versus Mallorca sobre el estatus de protección temporal TPS, situación que pondría en riesgo la situación de miles de migrantes hondureños allá en los Estados Unidos. El gobierno de Honduras, mediante la Cancillería, se pronunció en un comunicado sobre la conclusión desfavorable sobre las negociaciones entre la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los demandantes en el caso Ramos versus Mallorca sobre el estatus de protección temporal, conocido como TPS. En ese sentido, expresaron solidaridad a los más de 335,000 migrantes provenientes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Nepal que residen actualmente en los Estados Unidos, quienes están a la espera de una resolución positiva sobre este programa de estatus para permanecer en el país del norte. En el escrito recordaron que el TPS ha sido un tema central en la agenda bilateral entre Honduras y Estados Unidos y el impacto positivo que tiene en el fortalecimiento de la economía hondureña a través de las remesas. Además, en el documento manifiestan las múltiples reuniones con funcionarios estadounidenses donde han hecho hincapié sobre la solicitud del TPS a Honduras. Incluso la presidenta Xiomara Castro llevó el tema ante el Pleno de la Asamblea General de la ONU. Honduras continuará gestionando ante los diferentes actores del gobierno de Estados Unidos una nueva designación de un TPS, cita el comunicado, al mismo tiempo que aseveraron que la ampliación es un elemento positivo para un avance de una relación fuerte entre ambas naciones. Para 11 Noticias, Elisa Reyes. Sobre esto de la ampliación del TPS para los hondureños que están allá en los Estados Unidos, sigue informando Gisela Calix. Autoridades de la Cancillería aseguraron que continuarán gestionando para que los hondureños puedan ser favorecidos con la extensión del estatus de protección temporal, luego que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara en contra de las negociaciones del presidente de esa nación, Joe Biden, y los demandantes del caso Ramos versus Mallorca. No significa
de que la decisión del juez va a ser negativa. Por otro lado, quiero recordar que cuando el presidente Biden era candidato a presidente, él se opuso a esta cancelación de Donald Trump. Por lo tanto, es posible que una vez que el juez decida, en caso que sea negativo, que la Casa Blanca honre el TPS. Sin embargo, expertos en temas migratorios dicen que de igual manera hay que dar un compás de espera a las autoridades de Estados Unidos y que los hondureños aún no deben desesperarse. Hay una buena cantidad, más de 40,000 hondureños que se benefician de él todavía y que están esperando que se dé una prórroga. Esperemos que esto sea positivo, ¿no? Otros afirman que esto sí podría traer consecuencias, dado que las remesas son el pilar fundamental de la economía en Honduras y se verían afectadas si se dan deportaciones masivas a partir del mes de enero. Pues vendría a golpear directamente el Producto Interno Bruto, la economía nacional. ¿Por qué razón? Porque las divisas se irían abajo. El estatus de protección temporal se le otorgó a los hondureños luego del paso del huracán Mitch, que devastó la región en 1998. En la actualidad hay al menos 58,000 compatriotas acogidos a este beneficio migratorio. Gisela Calix, 11 Noticias. Y el ministro de Transparencia, el doctor Edmundo Orellana Mercado, considera que la nueva Corte Suprema de Justicia debe elegirse bajo la dirección de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Edmundo Orellana, exfiscal general de la República y ahora ministro de Transparencia, dice que la nueva Corte Suprema de Justicia deberá de elegirse con la actual Junta Directiva del Congreso Nacional, aunque la oposición justifique que es ilegal. Si es ilegal la Junta Directiva, entonces que devuelvan su sueldo todos los nacionalistas que lo han recibido todo este tiempo, porque quien les ha pagado Luis Redondo. Por ahí deben de comenzar. Si es ilegal, que devuelvan sus sueldos. Y entonces que aleguen lo que quieran. Si en este momento hubiese alguna decisión en el sentido de que la Junta Directiva del Congreso Nacional no tiene legalidad o legitimidad, habría un rompimiento del orden constitucional, porque la Junta Directiva solo se puede elegir en enero, no se puede elegir ahora. Se rompe el orden constitucional y entonces vamos a una constitución. A esta altura, en otro tiempo, ya estaba la mitad del trabajo realizado para elegir magistrado, dijo el ministro, y deben de apresurar más el paso, al menos la junta nominadora. Lo que podemos garantizar nosotros es que hoy tenemos una junta nominadora que es muy diferente a la del pasado. Tan diferente es que a esta fecha, en las épocas anteriores, ya sabíamos quiénes eran los magistrados. Y en este momento ningún partido está seguro de quién va a ser el magistrado que puede seleccionar para la Corte Suprema. Se deshace el país. No puede seguir con esta Corte Suprema. El caos. Como punto fundamental tendrán que elegirse 7 mujeres entre los 15 magistrados, pero será de los acuerdos y negociaciones que hagan los partidos políticos ya desde el Congreso Nacional. Para 11 Noticias, Gerlín Díaz. La violencia tristemente no se detiene en el norte del país. Hacemos un contacto a esta hora de la noche con la periodista Shirley Martínez porque se registra la muerte violenta de 2 personas en la zona de Choloma, departamento de Cortés, y además una mujer en la zona de La Unión, San Pedro Sula. Adelante usted con los detalles. Gracias, compañeras. Efectivamente, pues nuevos hechos violentos se han suscitado en el Valle de Sula. El primer hecho violento se ha registrado en el municipio de Choloma, donde han asesinado a un hombre en la colonia Primavera. Hasta este momento no ha sido identificado, pero según vecinos sí es del sector y sería propietario de un negocio de esta zona, por lo que ya las autoridades están realizando las diligencias pertinentes. Sin embargo, en San Pedro Sula también otro hecho lamentable. Una fémina ha sido asesinada en el sector La Unión. Según las autoridades, de manera preliminar, esta mujer fue abandonada por 2 individuos a bordo de un vehículo, quienes al llegar al sector la bajaron del automotor y
pues prosiguieron a quitarle la vida por arma de fuego. Hasta el momento no ha sido identificada, sin embargo han venido algunas personas para ver si es conocida y pues han mencionado que no vive en el sector. También pues ya en unos minutos antes pues han venido familiares y al parecer sí la han reconocido y en estos momentos están con las autoridades pues con las diligencias respectivas. Un hombre en el municipio de Choloma y una fémina. Los feminicidios pues siguen en alza en Honduras, llegando a sumar más de 210 hasta el mes presente. La impunidad sigue liderando en el desarrollo de los casos, pues los crímenes se consuman, pero los femicidas continúan en plena libertad. Con este contacto lamentable de nuevos hechos violentos en la zona norte del país, retorno con ustedes. Gracias, Shirley Martínez. Ojalá que este nuevo feminicidio en el norte del país nos sume a las cifras de impunidad y que se investiguen las causas del asesinato de esta mujer y también en el caso del hombre en Choloma Cortés. La violencia acrecenta en el norte del país. Continuamos con más información, con el permiso de las familias dolientes, en presencia de sus hijos. También un desalmado hombre ha asesinado a su esposa, su compañera de hogar, de múltiples golpes propinados con un palo en la ciudad de Choluteca. De manera violenta, una mujer pierde la vida en la comunidad de Palo Verde, en el municipio de Concepción de María. Según la información de los familiares, la víctima fue atacada con una astilla o raja de leña por su pareja sentimental, misma que había recibido varios golpes. Al encontrarla en esta situación, fue trasladada de urgencia al policlínico en el municipio del Triunfo, donde lamentablemente se confirmó su muerte. Procedieron a dar búsqueda a este sospechoso y tras el recorrido por la zona lograron ubicar un vehículo tipo pick-up a unos metros del lugar de los hechos, mismo que había sido abandonado. El sospechoso se dio a la fuga y, según la información policial, podría haberse albergado en la hermana República de Nicaragua. La víctima respondía al nombre de Emma Yamilet Ríos Pineda, misma que habría procreado con este ciudadano 2 menores de edad. Las fuentes indicaron que el presunto agresor era un policía activo y lograron ubicar su perfil como guardia penitenciario. La Policía Nacional alertó a las autoridades fronterizas para poder identificar y capturar a este ciudadano sospechoso de la muerte de esta fémina. Desde Choluteca para 11 Noticias, Cristina Costa. Bien, y es que octubre ha sido un mes violento para las hondureñas. Al menos 25 femicidios, con el que acabamos de informar recientemente, se han reportado durante el mes, según los datos de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer. Las jóvenes de 20 a 29 años son las más propensas a sufrir de estos actos de violencia repudiables, cuyas características en común es que en su mayoría provienen de parejas y familiares cercanos. Nosotras como CDM hemos dicho en varias ocasiones, desde hace 10 años, la mayor cantidad de víctimas son mujeres entre 20 a 29 años de femicidio. Lo que sí puedo decir con certeza es que el principal arma utilizada es arma de fuego. Seguido, nosotros en este momento tenemos un registro de 57% de los femicidios fueron cometidos por arma de fuego, seguido por arma blanca. Y arma de fuego en un país que tenemos una ley de portación de armas bastante permisiva. O sea, se permite de 3 a 5 armas de fuego para personas que hicieron el proceso de registro. En otras informaciones, han condenado a más de 27 años de prisión a ex empleada de casa hogar por abusar sexualmente de 5 menores en riesgo social en San Pedro Sula. En tribunales sanpedranos declararon culpable a Reina Yamilet Osorio por el delito de agresión sexual contra 5 menores de edad, por lo que fue sentenciada a más de 27 años de reclusión. La mujer trabajaba en una casa hogar de niñas en riesgo social en San Pedro Sula, institución donde cometió el aterrador delito y el mismo donde ella ingresó por las mismas circunstancias en su niñez. Posteriormente se convirtió en una trabajadora social, quien tenía bajo su cargo el cuidado de las menores.
Del procedimiento abreviado ha sido declarada culpable Reina Yamilet Osorio por los delitos de otras agresiones sexuales y ella aceptó su responsabilidad por esta vía y le fue impuesta una sentencia de 27 años, 5 meses y 15 días de reclusión por estos ilícitos sexuales en perjuicio de una niña de 16 años, 2 de 11, una de 10 y una de 8 años. A criterio de expertos, estos refugios para niños en riesgo social deberían de ser intervenidos por el Estado, pues es el tercer caso condenatorio en contra de un colaborador de este tipo de instituciones. Solo en el 2019 fue sentenciado Justo Pastor Aguilera a 282 años de prisión por haber abusado de 11 niños cuando era maestro de filosofía en una casa hogar en esta misma ciudad. Que el Estado es el garante para respetar todos los derechos de la infancia, de la juventud, etcétera. Sin embargo, esa garantía de los derechos no va acompañada de otro tipo de medidas que contribuyan a que en las familias haya mejores condiciones de vida para que no se genere este tipo de violencia. 4 de cada 10 denuncias de abuso sexual infantil fueron investigadas por las autoridades, mientras que solo 5 de cada 10 casos judicializados reciben una sentencia condenatoria. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. En otros temas, por malos manejos en bienes asegurados se anuncia lluvia de demandas contra la OAVI. Múltiples demandas se avecinan en contra de la OAVI por causa de manejos incorrectos en los haberes que le han asignado para su custodia durante las pasadas administraciones. Las quejas son tan numerosas y cuantifican millonarias cantidades. Este abogado denuncia que no le dan razón de varios frascos de sustancias seminales de ganado, cuyo valor de solo uno de los frascos es de $500,000 y no se sabe el paradero. Esperma de vacas únicas en el mundo, donde un simple tubo de ensayo con un esperma le anda valorado en $500,000. Otra de las situaciones es que a pesar de no haber sentencia firme en los casos, se han vendido los bienes y lo irónico es que a precio de gallo muerto y cuando se declara sin lugar la privación o absolven al acusado, el Estado debe pagar el precio real al afectado después de una larga batalla legal. Están subastando bienes inmuebles que no son perecederos y sin tan siquiera notificar a la representación legal. Las actuales autoridades confirman que ya han sido notificados de varias diligencias de este tipo y al cumplir los requisitos se promoverán las acciones ante el Ministerio Público para que los responsables de estas irregulares actuaciones paguen por sus delitos. A fin de que los órganos correspondientes ejerzan la responsabilidad que en este sentido la ley ya les faculta para de alguna manera enjuiciar, si así procede, a aquellos que están involucrados en el hecho. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Se realizó la audiencia preliminar a Marco Bográn y Alex Moraes, exfuncionarios de Inves, por el caso de las compras de más de 470,000 mascarillas, acusados de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios. El juez en materia de corrupción resolverá si eleva la causa a juicio oral y público, tal como lo cita el Ministerio Público. En este caso, el juez de letras en materia de corrupción ha notificado a las partes procesales que la resolución de esta audiencia preliminar será el próximo martes. Este caso fue interpuesto por la compra de 474,000 mascarillas con fondos del Estado y a través de Invest se realizaron 2 pagos, uno por más de 50 millones de lempiras y el otro por más de 39 millones de lempiras. Según la acusación, estas mascarillas no eran las adecuadas para el personal de salud y además habrían sido sobrevaloradas. Estamos de regreso en 11 Noticias, emisión estelar. El polémico cobro de los peajes de la carretera que conduce hacia el norte del país podría pasar a manos del gobierno. El ministro de Infraestructura y Transporte, Mauricio Ramos, detalló que los peajes ubicados en los diferentes sectores de la carretera CA5 pasarán a ser administrados por autoridades del gobierno que preside Xiomara Castro, señalando que con los fondos se pagarán parte de las deudas que tiene el país. Hay que mantener los peajes porque hay deuda para pagar y la molestia no es tanto la instalación del peaje,
no es la existencia del peaje, es el fondo y el recurso que se recauda en el peaje, quién lo maneja y para dónde va. Tras el anuncio emitido, se cuestionó sobre el paradero con los contratos actuales con las empresas constructoras, destacando que sería irresponsable abandonar repentinamente dichos acuerdos. Esto pondría en aprietos al Estado de Honduras con una imagen de falta de seriedad con la seguridad jurídica, ya que los contratos se respetan y la única forma de poder rescindirlos es sencillamente de mutuo acuerdo. Entre los argumentos para tomar esta decisión está que es una alternativa que beneficiará a la economía del país, pero la oposición considera que esta medida responde a una promesa de campaña. Dada la importancia del desarrollo de la inversión como fuente de crecimiento, como fuente de creación de empleo y como fuente de reducción de la pobreza, esta comisión le va a brindar al CID todo el apoyo. Que están incumpliendo otra promesa de campaña. Aunque lo pasen del sector privado al sector público, siempre van a cobrar el peaje. No es que lo van a quitar, no es que lo van a anular, como habían prometido. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. En otras informaciones, ejecutivos de Palmerola International Airport transfirieron hoy a la Comisión de Transición del Instituto de Prevención del Magisterio más de 38 millones de lempiras que corresponden al tercer abono de intereses por el préstamo otorgado a esta empresa. Con este tercer pago ya suman 116 los millones que han sido entregados al INPREMA. Escuchemos. Palmerola International Airport, una empresa de Grupo EMCO, realizó el tercer pago correspondiente a intereses al Instituto Hondureño de Previsión del Magisterio. Este pago asciende a la cantidad de 38.8 millones de lempiras. Con este tercer pago, lo que se ha venido realizando en todo el año ya asciende a la cantidad de 116.3 millones de lempiras, lo que representa un beneficio para el INPREMA, ya que con esto está triplicando los ingresos que tenían con los instrumentos financieros anteriores. Esto en cumplimiento pues al contrato de préstamo que recién se firmó con ellos y que Palmerola International Airport ha venido pagando puntualmente, así como en las primeras declaraciones cuando no se tenía mucha fe de esta transacción, hemos venido demostrando con hechos que puntualmente se han venido haciendo estos desembolsos. Y trasciende que al menos 4 empresas transnacionales demandarán al Estado de Honduras porque han sido objeto de invasiones de tierras. Al menos 4 empresas de capital extranjero dedicadas a la inversión en proyectos de generación de energía renovable preparan demandas millonarias en contra del Estado al ser víctimas de las invasiones de tierras, de acuerdo a representantes de este sector. Lamentablemente, estos proyectos, cuando reciben amenazas, generalmente han tenido avances significativos en la obra de infraestructura. Entonces, cuando eso sucede, significa que ya hay un avance en lo que es el financiamiento. Por tanto, el impacto económico es fuerte para estas empresas. La mayoría de estas empresas optan por retirarse del país y proceder a demandar al Estado de Honduras por incumplimiento. En el Consejo Nacional de Inversiones urgen de un plan para buscar una salida a esta problemática. Sí, este es un problema muy serio, las invasiones de tierra. Usted sabe que una de las bases de el desarrollo de la empresa privada y la generación de empleos es que se respete la propiedad privada. Desde el gobierno aseguran que hay una mesa instalada orientada a buscar una salida a estos conflictos donde hay participación de los diferentes sectores, incluida la misma empresa privada. Pero por lo menos la FENAC y el CUEP nos hemos juntado, Ministerio de Seguridad, Ministerio de la Presidencia, IP, INA, y hemos juntado también al Ministerio Público. Ya tenemos una mesa instalada, donde yo creo que debemos dar esperanza al pueblo hondureño de que yo creo. En esa mesa se discutió fuertemente entre las centrales campesinas, la CUEP, la FENAC, el sector público y los operadores de justicia. 2 de estas empresas ya habrían salido del país, de acuerdo a lo manifestado. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Bien, se reporta una nueva caída en el mercado internacional del café y en otro tema,
Este comunicado, la industria láctea Aproleche, la industria láctea y los productores de leche mediante un diálogo transparente y cordial, con el apoyo de los ministros y viceministros de la Secretaría de Desarrollo Económico y Agricultura y Ganadería, lograron un acuerdo donde primó el principio ganar-ganar. Reiteramos nuestro agradecimiento al sector ganadero, que son nuestros aliados, por acompañarnos en esta cadena productiva, donde ambos compartimos el compromiso de garantizar la seguridad alimentaria y el acceso a productos de la canasta básica para el pueblo hondureño. Junta Directiva Aproleche, Asociación de Procesadores de Leche. A continuación, en nuestra nota positiva de la noche, la Embajada de Argentina realizó una gira comercial de 3 días en la zona norte del país, donde mantuvo reuniones tanto con autoridades como con funcionarios gubernamentales de Comayagua y Puerto Cortés. Realizó una gira comercial de 3 días en la zona norte del país, donde mantuvo reuniones con autoridades y funcionarios gubernamentales, representantes de entidades empresariales y argentinos residentes en los departamentos de Comayagua y Cortés. La Embajada de la República de Argentina, con el acompañamiento de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, realizará la inauguración de la exposición colectiva de pintura Fotosíntesis Artística de las pintoras hondureñas Ada Francisca Cáceres Alvarado, Patricia Mercedes Lozano Rendón, Cintia Yanet David Guití, Jamie Scarlett Chirinos Benítez y Ada Medrano, de la Escuela de Arte Keila Morel, el día lunes 31 de octubre a las 5 de la tarde. Este es un informe para 11 Noticias. Estudiantes encapuchados se tomaron hoy uno de los accesos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para exigir elecciones transparentes de las nuevas autoridades, que no hayan picardías en las elecciones en la universidad, dicen estos estudiantes protestando. Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de agrupaciones independientes, se tomaron los accesos a esta entidad. La razón es porque fueron convocados para un tema y al estar en la reunión se pretendía reelegir a 7 personas para integrar la Junta de Dirección Universitaria para ser parte del Consejo Universitario, cuyos miembros elegirán a las nuevas autoridades de la principal casa de estudios. Quemarropa, ¿por qué? Porque llamaron a una sesión extraordinaria cuando esta elección ni siquiera fue punto de los puntos de agenda. Los representantes estudiantiles ante el órgano aseguran que no permitirán que se actúe al margen de la ley y por esa razón se mantendrán en pie de lucha. Simplemente fue una lectura así, a grosso modo, de manera rápida, y pretendían continuar con el proceso, que era la entrevista de los candidatos. Los miembros de la Junta de Dirección Universitaria niegan que se haya pretendido materializar lo que aducen, pues esa elección es ante el Consejo Universitario, donde los estudiantes tienen representación. Nosotros de ninguna manera tenemos ninguna ilegalidad. Hay un decreto del Congreso en el del 2017 que estableció una transitoriedad que se prolongó por el tema de la pandemia y la ausencia de las elecciones estudiantiles. Para garantizar la movilización de la ciudadanía y evitar daños a la propiedad, elementos de la Policía Nacional se mantuvieron en los alrededores del edificio de la Alma Mater. Brindar seguridad a los ciudadanos que transitan por este lugar y de igual forma al personal que trabaja en el consultorio jurídico y también a la propiedad, a la institución. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Continuamos con más información en temas distintos y es una triste noticia. Hace tan solo algunas horas ha fallecido otra víctima producto de la explosión de una cohetería en el occidente del país. Pamela Bustillo nos actualiza esta terrible, lamentable información. Adelante. Así es, Andrea, buenas noches a todos nuestros televidentes. Como se menciona, en las últimas horas se ha informado el deceso de una víctima más, producto de la explosión de una cohetería, esto en Vivistorio, San José de Copán.
Se menciona que el joven es un joven de 16 años de nombre Orlin Adalid Álvarez Tábora. Con él ya serían 3 los fallecidos a causa de esta explosión. Asimismo, se informa que 4 permanecen internados en el Hospital del Occidente y 3 que se encuentran, que fueron trasladados el día de ayer al Hospital Escuela. Esta es la información que se maneja hasta esta hora de la noche. En las próximas transmisiones se continuará informando. Con este contacto retornamos hasta estudios principales. Buenas noches. Gracias a Pamela Bustillo por este informe. Entonces se confirma el tercer fallecido por la explosión en Copán en las últimas horas y quedan 3 que han sido trasladados al Hospital Escuela y otros que permanecen todavía ingresados en el Hospital de Occidente. Vamos a estar dando seguimiento a las condiciones de salud de estas personas afectadas por quemaduras graves luego de esta explosión. En el marco del Día del Médico Hondureño, el Colegio Profesional de este gremio presentó el plan de reconstrucción del Sistema Sanitario Nacional, nos dice la periodista Valeria Rojas. En el marco del Día del Médico Hondureño, Colegio Médico de Honduras presenta plan para reconstrucción del sistema sanitario con el objetivo de consensuar un diálogo con la presidenta de la República, Xiomara Castro, y el titular de la salud, el doctor José Manuel Mateu. Una propuesta para reorganizar en el momento más necesario que es el sistema de salud, en el momento que legalmente corresponde hacer todos los cambios, entrar en una etapa de transición en la que se empiece a brindar todos los beneficios de los servicios de salud que debe de brindar un Estado para la población hondureña. Esta propuesta plantea la garantía de protección a la salud bajo criterios de igualdad y gratuidad, condenando el deterioro de la red sanitaria de los últimos 12 años. Nosotros hicimos la invitación a la presidenta, nos hubiese gustado que ella por lo menos hubiera dado la invitación a su representante en salud pública, como lo es el secretario de Estado en el despacho de salud, en la Secretaría de Salud. Por otra parte, generó controversia que el ministro de Salud no asistiera a esa reunión a pesar de que enviara representantes. Debido a esto, el gremio exhortó que fue un acto de incompetencia y falta de interés de mejorar la salud en Honduras. Estamos abiertos a escuchar, respetamos la decisión del Colegio Médico que quieren llevarle esta propuesta a la presidenta Xiomara Castro, e igual que hubiera estado la presencia del señor ministro. Créanlo que estos son temas muy importantes para nosotros como Secretaría de Salud. Valeria Rojas, 11 Noticias. Mientras tanto, en la sala de cuidados intensivos del Hospital Materno Infantil de la capital se encuentran 2 menores afectados por dengue grave. El dengue continúa en aumento en el país y se ensaña con los infantes en la capital. Actualmente se encuentran 12 niños hospitalizados a causa de esta enfermedad y 2 de ellos en cuidados intensivos. Tenemos hoy 12 pacientes pediátricos que están recibiendo atención médica. Tuvimos altas médicas en el transcurso del día de ayer y hoy por la mañana, lo que ha reducido ese número de pacientes hospitalizados que tuvimos en comparación al día de ayer. Las salas para la atención de este padecimiento se encuentran en su máxima capacidad, ya que cada día son de 10 a 12 menores que ingresan con síntomas graves de esta enfermedad. De destruir, ¿verdad?, la larva, que es el momento adecuado para luchar contra el dengue, debió empezarse el año pasado. ¿Okay? Los galenos argumentan que la situación es alarmante porque en semanas anteriores se registraba un ingreso de 8 o 9 pacientes y ahora es prácticamente el doble de la cifra. Es una enfermedad prevenible, por lo tanto se le hace un llamado a los padres de familia, a la sociedad en general, para que evitemos los criaderos de zancudos en nuestros hogares, en nuestras comunidades. Hasta la fecha se registran más de 20.000 casos y 7 muertes confirmadas por este padecimiento en Honduras, por lo que piden de urgencia a la población extremar medidas contra esta epidemia del dengue. Valeria Rojas, 11 Noticias. Pero ¿cómo? Bien, y así llegamos al final de la información con este dato en temas sanitarios. Bien, nos vamos. Me ha preguntado varios que qué piensa Mel Zelaya de todo esto. Pues Mel Zelaya, yo lo conozco hace muchísimos años a Mel, es un hombre que mantiene sus posiciones. Mel Zelaya, después de que no le cumplieron un acuerdo que se hizo público
el Partido Nacional dejó de hablar con la dirigencia del Partido Nacional por muchos años. De ahí mucha gente le decía que no pusiera a Jorge Aldana de alcalde y dijo, va Jorge Aldana de alcalde, y lo sostuvo. Y yo recuerdo, Andrea, que aquí en Canal 11 dimos en exclusiva, mucho antes, pero mucho antes, dijimos que Luis Redondo iba a ser el presidente del Congreso de la República, ¿se acuerda? Sí. Y se cumplió. Entonces, varias gente me ha preguntado qué está pensando Mel de esto. No le he preguntado, pero yo que lo conozco creo que está pensando eso. Nos vamos, ya viene Marro. Pero Mel, ¿cómo está pensando? Como Mel se mantiene, yo creo que está pensando así. Soy el presidente de la Internacional Antiimperialista de los Pueblos en defensa de la naturaleza y de la humanidad. Y no voy a cambiar mi ideología, no voy a cambiar mis principios, porque surgieron de una lucha donde hay sangre y donde hay mártires que reclaman desde sus tumbas los cambios en este país. No voy a cambiar. Continuamos siendo anticapitalistas, antiimperialistas, antirracistas, antioligarcas. Continuamos siendo feministas y antipatriarcales. ¡Viva Libre! ¡Viva el Partido Revolucionario Democrático de Honduras! ¡Viva el Frente Nacional de Resistencia Popular!